todos al segundo programa de Debatiendo con Garra, producido y dirigido por los alumnos de Transmisión de Televisión y Video Digital. Mi nombre es Yamile Favela y hoy estaré acompañando a nuestros dos ponentes maestros de la Universidad Madero para escuchar sobre el debate clases virtuales versus clases presenciales. Recordarán que hace una semana pudimos escuchar a dos estudiantes de carrera hablar sobre el mismo tema. Sin embargo, hemos concluido que necesitamos ver y entender diferentes perspectivas para tener una postura fija. Para introducirnos un poco al tema, los invito a ver este reportaje. Frente al desafío de la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 ha traído retos y desafíos a los maestros al buscar nuevos medios para poder impartir los conocimientos a los distintos niveles educativos en los cuales ellos laboran, y al enfrentarse al manejo de la tecnología, ya que muchos de ellos desconocían de las diversas plataformas de trabajo por las cuales imparten las clases virtuales. A lo largo de la pandemia, los maestros se han visto en las necesidades de implementar diversas técnicas para poder llevar los conocimientos a los alumnos, y esto ha creado una gran preocupación por los docentes debido a que en algunas zonas los alumnos no cuentan con las herramientas necesarias para poder tomar dichas clases y no pueden aprovechar al 100% de ellas. El regreso a clases presenciales ha puesto en incertidumbre a los docentes debido a que se sienten muy expuestos a contraer el virus. Es por ello que ya se han implementado los sistemas de vacunación para el personal docente desde hace algunos meses, para que ellos puedan regresar a las aulas protegidos, al igual que los alumnos, pero siempre y cuando manteniendo las medidas de prevención que nos indican las secretarías de salud. El tan ansiado regreso a clases presenciales se espera con ansias por parte de los profesores, así como de los alumnos, ya que las clases virtuales han traído un momento de crisis en los jóvenes debido a que no aprovechan al máximo el conocimiento impartido por los profesores. El regreso ha causado un poco de incertidumbre para la sociedad, pero se espera que sea un regreso a clases positivo, donde los jóvenes puedan desempeñar de mejor manera sus estudios y los maestros vuelvan a su espacio de trabajo y puedan desempeñar de la mejor manera las clases, siempre y cuando respetando las medidas sanitarias. Reportó para Debatiendo con Garra Alejandro Sánchez, Luis Alfredo e Israel Santiago. Antes de comenzar, les damos la bienvenida a los maestros de la Universidad Madero, Beatriz Alejandra Cruz Olivares, y al maestro Isaac López Mesa, a nuestro programa de debate. Muchas gracias por acompañarnos y por el interés de, aún fuera del aula, seguir enseñándonos específicamente de su perspectiva acerca de la nueva modalidad y ustedes que prefieren clases virtuales o clases presenciales. Y todo este debate se ha generado por la pandemia de COVID. Se ha vuelto un tema muy importante y, como ya lo decíamos, necesitamos ver diferentes perspectivas. Para la primera pregunta, cada uno de los ponentes contará con 2 minutos para realizar su participación. Iniciaremos con la maestra Beatriz y empezaremos con: ¿qué modalidad, presencial o virtual, creen que es la mejor para el desarrollo estudiantil? Hola, ¿qué tal, Yamilet? Hola a todos los que nos están viendo. Bueno, mira, realmente, desde mi perspectiva, las dos modalidades tienen grandes ventajas y definitivamente cada modalidad también tiene un público mucho más en específico. Es decir, no podemos pensar en la educación básica que no pueda tener, por ejemplo, esta parte presencial. Es vital, obviamente, para la formación de las personas, ¿no? Entonces, la educación básica en específico se tuvo que migrar por la necesidad en la que nos encontramos, pero definitivamente para ese nivel no está hecha realmente la educación a distancia, e incluso porque no solamente por la cuestión de socializar, sino también por la cuestión cognitiva, ¿no? Físicamente no estamos todavía preparados en cierta etapa para poder ser completamente autogestores de nuestro conocimiento. Pero, por ejemplo, en niveles un poco más elevados, incluyendo la universidad, ahí es donde ya hay cabida
vida estas modalidades mucho más de autogestión, porque también van haciendo que los estudiantes puedan ir desarrollando otro tipo de competencias que les va a ayudar a lo largo de su vida profesional. Entonces, realmente no podríamos decir este es mejor o este es peor, sino que las dos tienen ciertas características y insisto, van dirigidas a cierto sector o a cierto perfil. En el caso, por ejemplo, de la universidad, es vital también esta parte social, porque incluso, vuelvo a la parte cognitiva, realmente nuestro cerebro madura en la situación de poder ser completamente autogestores hasta los 21 años, por ejemplo. Entonces, por eso es que necesitamos todavía la guía, el apoyo, el acompañamiento. Pero cuando ya estamos hablando de, no sé, a lo mejor universitarios, pero en grados de posgrados o gente que quiere seguirse actualizando, para ellos la modalidad a distancia es una excelente opción para poder seguirse preparando. Entonces, creo que las dos tienen obviamente sus ventajas, pero creo que tendríamos que identificar más bien, dependiendo del público, cuál sería la más idónea para su desarrollo, ¿no? Muchas gracias, maestra Beatriz. Es el turno del maestro Isaac, por favor. Hola, buenos días. Yo concuerdo mucho con la maestra Betty. Ambas modalidades tienen sus ventajas y desventajas, claro está. La modalidad en línea nos permite muchísimo estar en diferentes partes. Por ejemplo, ahora no tengo que estar en una oficina, en un aula de clases para impartir pues mi conferencia, mi plática, etcétera. Podemos estar en diferentes lugares sin problema, ¿no? Permite muchísimo la movilidad. El lado presencial permite muchísimo esto que el famoso socializar el aprendizaje. No solamente estar con nuestros compañeros, cotorrear con ellos, sino que bajar dudas, platicar sobre el tema, todo esto que lo hacíamos día a día, ¿no? Entonces, ambas modalidades claramente tienen sus pros y sus contras. En esta ocasión me tocó estar del lado de la presencialidad. Yo creo que esta modalidad nos permite muchísimo entender tal cual y poder poner en práctica un poquito más los temas, ¿no? Al menos en materias prácticas como las mías, esto de en línea podría ser un poquito complicado porque muchas veces el alumno pues puede que no le quede tan claro el tema y necesite pues practicarlo, ¿no? Por ejemplo, fotografía. Es un poquito complicado estar en línea porque necesitas estar con él, picarle a la camarita y todo esto. Sin embargo, pues se puede lograr, se logró estos 2 años, diferentes modalidades, tutoriales, etcétera. Pero pues, si a mí me dieran a elegir en ciertas materias, yo me iría totalmente con lo presencial. Les decía, cada materia pues tendrá su mayor peso en línea o presencial. Las mías es un poquito más sencillo impartirlas de modo presencial. Muchas gracias por esta importante participación. Vamos a un pequeño corte comercial, pero no se despeguen de Debatiendo con Garra porque nuestros maestros han preparado mucha más información. Ya volvemos. El haber tomado las decisiones correctas me han llevado lejos. Una de ellas es haber estudiado Derecho en la UMAR. Gracias al apoyo de mis profesores y el programa de prácticas profesionales, he llegado a conocer otro sistema de justicia que me hacen expandir mis conocimientos a otro nivel. Gracias a todos mis seres queridos por el impulso que me ha llevado hasta aquí.
unos minutos pudimos escuchar cuál es la modalidad que ambos maestros dicen que es mejor para el desarrollo estudiantil y las razones del por qué lo piensan. También consideramos que es importante para tener una postura fija, entender sobre la dinámica que se lleva a cabo dentro del aula. Para la siguiente participación contarán con 2 minutos cada ponente, empezando con el maestro Isaac. ¿Creen que la participación dentro del aula se ha visto afectada por la modalidad en línea? Y si es así, ¿ha sido de una manera positiva o negativa? Claro que se ha visto afectada, ¿no? Les decía hace ratito, el tipo de clases depende mucho y la hace el profesor y los alumnos. Al menos de modo presencial, esta participación es como más tengo que, ¿no? Tengo que participar, estoy en el salón, me están viendo, ayuda, hablo. En cambio, en línea, muchas veces, o al menos en mis clases, puede ser un poquito complicado su participación, ¿no? Apagan camarita y de repente, ¡puf! ¿No? Parece hasta sesiones estas espirituales de dudas y el grillito, ¿no? Hubo una clase que hasta bajé mis grillitos y los ponía ahí, cric, 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 porque nadie decía nada, ¿no? Entonces, creo que sí, la participación sí se ha visto afectada, les digo, al menos desde mi trinchera. Creo que podernos esconder, entre comillas, detrás de una cámara ha permitido o ha disminuido muchísimo estas interacciones sociales que realizábamos en clase, pues tanto platicar con nuestros compañeros, externar dudas, comentarios. Entonces, al menos en mis clases sí ha bajado la participación. Yo extraño mucho esta presencialidad porque pues comentaban dudas, ejemplos, oye, ¿para qué me puede servir esto? Oye, si le pico acá, ¿qué va a pasar? Y entonces experimentábamos un poquito más. Les digo, mis materias son más prácticas. Y entonces desconozco si me volví muchísimo más bueno, entonces todo quedaba muy claro o de plano decidían pues no participar, ¿no? Y este fenómeno surgió, o al menos yo lo sentí, a partir de este último año. El primer semestre, muy bien, ¿no? Las clases participaban, dudas, a ver, compárteme tu pantalla para ver en qué momento te equivocaste o en qué fallamos, y ya me compartían. Segundo semestre, órale, pues estamos practicando un poquito más, interactuamos, pero en este tercer y cuarto semestre ya fue un poquito más complicado. No sé si los alumnos ya perdieron como esta, pues ganas de estar en línea, pero sí, yo sí he sentido el cambio bastante grande. Sumémosle todos estos umbrales de la atención, ¿no? La atención puede ser muy dispersa, tenemos una atención activa muy corta, entonces estar todo el tiempo en la pantalla puede ser un poquito complicado. Entiendo que no solo somos una clase, dos clases, muchas veces meten 7, 8 clases, ¿no? Entonces estar tanto tiempo en la pantalla puede ser desgastante. ¿Podemos empezar con la maestra Beatriz, por favor? Sí, claro que sí. Fíjate que es cierto lo que menciona Isaac en el sentido de que se ve mermada de alguna manera la parte de la cuestión de poder interactuar y de participar sobre todo de nuestros alumnos. Sin embargo, también es bien interesante. Hay un estudio de la UNED, de la Universidad Española, junto con UNESCO, donde habla de que muchos de los estudiantes que en manera presencial se ocultaban o no les daba como esa confianza de poder participar. Cuando se hace esta cuestión netamente a distancia, tal vez por lo que comentaba también Isaac, de el estar como ocultos, ¿no? De alguna manera, hace que muchos de estos alumnos, al contrario, se vuelvan más participativos. Y esto es algo de los hallazgos que ha traído consigo también el poner en práctica la parte de lo que es la educación a distancia por esta situación de COVID. Entonces, si bien es cierto que tal vez en algunos casos sí hay ocasiones para que el alumno haya sentido como una, pues no sé, que se haya sentido como con pocas inquietudes o sin ganas de participar. Por otro lado, también le dio oportunidad a aquellos que de manera presencial no les era tan fácil poderse comunicar, que lo hicieran a través de actividades en línea.
Entonces, creo que ahí habría que identificar muy bien, y esos son como los estudios que ahorita están saliendo, y creo que es lo que nos va a dar también como ciertos parámetros para determinar cómo ha sido realmente esta experiencia. El porcentaje de alumnos que al contrario se han visto beneficiados y han visto la oportunidad de poder expresarse, y aquellos que no les fue incluso muy complicado el poder participar, ¿no? Entonces, creo que en esta parte van a haber también muchos factores, ¿no? Que pueden intervenir desde el cómo se sentían dentro de la clase, el tipo de clase que se estaba dando. Había ocasiones en que es cierto también muchas de las sesiones se volvían mucho de monólogo, donde el docente nada más hablaba y obviamente mermaba también la participación, y había otras donde definitivamente el alumno pues se quedaba ahí y no sabíamos que existía, ¿no? Y por eso incluso hasta 20,000 memes, como mencionaba Isaac, del grillito, de los que nada más se veían como el nombre del alumno o la foto del alumno, pero nunca lo escuchábamos, ¿no? Entonces, creo que aquí es bien interesante el estar identificando qué es lo que sale en los estudios, qué es lo que están diciendo las investigaciones en torno a la conducta. En lo particular, como yo me he dedicado durante ya gran tiempo a la parte de la educación a distancia, para mí siempre ha sido muy importante que mi alumno participe. Entonces, la mayoría de mis clases a distancia siempre ha sido de tratar de que siempre sean diálogos, ¿no? Más que monólogos. Y entonces eso favorece también la parte de la participación. Pero, insisto, habría que identificar ahora con estos estudios que están saliendo en general cómo se ha visto la participación de los alumnos, que en algunos momentos se ha sido mermada y en otros, al contrario, les ha dado la posibilidad de tener casi voz y voto, de expresarse y de que la distancia, la cámara, etcétera, los abrigara de alguna forma, les brindara esa confianza para poder participar. Muchas gracias, maestra. Definitivamente sus comentarios han ido aportando para que tanto alumnos como maestros tengan una postura más clara sobre estas clases virtuales o clases presenciales. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido su adaptación a la nueva modalidad y a los nuevos programas que han salido para dar y brindar clases en línea? Para esta dinámica contarán nuevamente con 2 minutos y comenzaremos con la maestra Beatriz. Gracias, Yamile. Bueno, mira, quiero comentarte que he tenido, yo puedo decir que la fortuna de estar en la parte de la educación mediada por tecnología desde hace ya muchos años, desde hace ya más de 17 años he estado trabajando en esto. Entonces, realmente este cambio en lo personal no fue complicado, ¿no? Pero lo que sí tuvimos que hacer, sobre todo estoy hablando ahorita de la universidad, en el área donde yo me desarrollo, tuvimos que estar haciendo capacitación constante para docentes y también para alumnos, para poder hacer que esta transición no fuera tan abrupta y que pudieran adaptarse bien, ¿no? Cosa que creo que logramos el objetivo dentro de la universidad, se logró hacer precisamente trasladar las clases que estaban de manera presencial hacia un formato netamente a distancia, donde los docentes, la verdad es que quiero reconocerlo, brindaron todo su apoyo, todo su interés. Vimos docentes que estaban netamente comprometidos con su labor, muy, pues podríamos decir que con ganas de poder desarrollar un buen proyecto académico, y entonces creo que esa transición no fue tan compleja porque se tenía en ese momento tanto como este apoyo de capacitación, como también este apoyo del docente mismo de decir, quiero ahora seguir trasladándome a esta modalidad. Entonces, creo que la transición no fue tan complicada. Sí llevó obviamente muchas horas de trabajo para todos, para las áreas que estuvimos interviniendo en capacitación, para el docente que tuvo que convertir muchos de sus proyectos, de sus actividades netamente presenciales hacia la parte virtual. Fueron muchas horas de trabajo, créanme, pero que al final dieron buenos resultados, ¿no? Y eso lo estamos viendo también con alumnos que se sintieron, atendidos en todo momento, alumnos que reconocen la labor de su docente, de que también ellos se tuvieron que acoplar a esta nueva modalidad, pero además creo que tanto docentes como alumnos lo hicieron muy bien, ¿no?
era una transición que para muchos era desconocida, la forma en cómo lo iban a hacer. Algunos docentes ya sabían y eso fue algo bastante bueno. En mi caso, la modalidad pues prácticamente cambió en que ahora sí todo ya era a distancia y pero creo que se dieron como buenos resultados, ¿no? Y bueno, sobre todo los alumnos son los que dirán qué resultados fueron los que se obtuvieron. Muchas gracias, maestra Beatriz. Vamos con la participación del maestro Isaac. Claro, partiendo del tema de que la educación en línea es el futuro, ¿no? Creo que esta transición a los que ya veníamos como bajo esta línea no fue tan complicada. Si bien el cambio fue muy abrupto, fue de un día para otro de te tienes que ir en línea, tienes que migrar a una plataforma nueva, plataformas con las cuales al menos yo no había trabajado. Había trabajado, por ejemplo, Blackboard, Brightspace, pero no plataformas como esta de la universidad. Trabajábamos con una que se llama Schoology, entonces pasar de una plataforma a otra pudo ser un poquito complicado, pero tuvimos el apoyo todo el tiempo, ¿no? Desde videos tutoriales, infografías, capacitaciones. Entonces nos veías el viernes a las 7, 8 de la noche capacitándonos con Betty. Entonces estaba padre, ¿no? Porque todo el tiempo hubo como este apoyo, ¿no? Profesores que les hizo un poquito complicado el cambio, partiendo de profesores que muchas veces, pues, no sé, que están en este rubro, que tienen que vivir con tecnología, que tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Creo que fue sencillo, ¿no? Al menos en mi caso, sí fue un poquito pesado la plataforma, entenderla, pero una vez que la entiendes, ya es muy fácil dominarla. Me gustó muchísimo esta interacción que podríamos generar con los alumnos, generar tutoriales, ¿no? Si bien el aprendizaje yo lo sentí un poquito más complicado, pudimos generar muchísimas estrategias, ¿no? Con mis alumnos les generé muchísimos tutoriales, ¿no? Entonces siento que el aprendizaje fue un poquito más sencillo también para ellos. Y la ventaja, ayudando un poquito a esta modalidad en línea, es que las clases quedaban grabadas, ¿no? Entonces, sin problema alguno, podían regresarse, no la entendí, la vuelvo a ver, ¿no? Entonces, siguiendo con que pues las dos modalidades están padres, pues creo que no hubo ningún problema, al menos de mi parte, en adaptarme a este sistema, mi estimado. Muchas gracias. Vamos a nuestro último corte comercial. No se despeguen de Debatiendo con Garra porque nuestros maestros van a responder la última pregunta para terminar de comprender el tema. Ya volvemos. Quiero estudiar mercadotecnia en la UMaT. Esas fueron las palabras que cambiaron mi vida. Estando aquí en Londres puedo recordar los compañeros que me apoyaron. El trabajo en equipo, los objetivos comunes, las lecciones aprendidas, la dedicación de mis profesores. A todos los que me apoyaron les doy las gracias. Son los mayores legados que esta experiencia me ha dejado. Hoy sé con seguridad a dónde voy y a dónde quiero llegar.
en el programa Siempre se pasa volando, hoy hemos podido comprender una postura diferente a este debate, clases virtuales o clases presenciales, dependiendo del contexto de cada profesor. Entonces, nosotros sabemos que este debate causa revuelo desde el inicio de la pandemia y hemos llegado a su última participación. Para comprender mejor, nos gustaría saber qué mejoras implementarían a la situación actual que viven los estudiantes en la plantilla docente. Comenzaremos con el maestro Isaac y tendremos la misma dinámica de 2 minutos para cada ponente. ¿Qué cambios implementar? Esa es una pregunta bastante interesante. Creo que después de lo que vivimos, ¿no? Estas nuevas modalidades a las cuales nos tuvimos que adaptar, creo que podríamos seguir bajo ciertos módulos. Por ejemplo, la educación híbrida, creo que podría quedarse, es algo clave. No, el no solamente estar en la presencialidad, sino poder ofrecer estas pues, herramientas para que nuestro alumno esté a distancia, esté en su casa, esté en su trabajo, ¿no? Entonces podríamos generar esas técnicas, podríamos, o al menos yo voy a seguir generando estos tutoriales, pues siempre en pro del aprendizaje de los alumnos, ¿no? Que tengan como estos 5 o 6 minutos videos que les ayuden a generar, por ejemplo, una animación. Ahorita me tocó este semestre clase de animación. Entonces, tratar de generar rumbo a la tecnología y al menos en lo presencial, pues entenderlo un poquito más, ¿no? Ser un poquito más humanos, entender un poco más el contexto en el cual se desenvuelve el alumno y tratar de ayudarlo, ¿no? Recordemos que nuestras clases y nuestra universidad es una universidad un poquito más humana que en general. Entonces, siguiendo esta línea de estar pendiente del alumno, tratarlo de ver qué te pasa, todo esto creo que va a ser clave en el aprendizaje y sobre todo seguirnos adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? La pandemia claramente nos agarró desprevenidos, pero ahora tener un poquito de esta visión, ¿qué podría pasar, no? Si regresamos otra vez al encierro, ¿qué podemos hacer? Seguir estas líneas que claramente Campus Virtual nos ha ayudado muchísimo, pues para seguir dando nuestro mejor desempeño, ¿no? Y les decía clave, seguir con estos vínculos entre alumno, profesor, no solamente en esta modalidad de doy clases y ahí muere, ¿no? Sino generar un poquito más de este compañerismo. Está totalmente demostrado que si los alumnos sienten más cercano al profesor, pues claramente van a preguntar más, se van a sentir pues más inmersos dentro de la clase. Entonces creo que ese es el punto, ¿no? Seguir bajo esta línea humanista que nos marca la universidad y pues de ahí con esta visión a futuro y creo que lo vamos desempeñando bastante bien. Muchas gracias, maestro Isaac. Es el tiempo de la participación de la maestra Beatriz. Gracias. Sí, coincido también con Isaac en el sentido de, creo que lo que tendríamos que ir haciendo es migrar a ciertos modelos más con un enfoque híbrido. De hecho, las tendencias educativas, eso es lo que marcan, ¿no? Que ahora vamos a estar trabajando bajo esas dinámicas, que además permiten que el alumno tenga la posibilidad de desarrollar sus actividades académicas, pero al mismo tiempo que pueda también ir desarrollando otro tipo de competencias que van a ser básicas desde hoy a futuro en cuanto al trabajo remoto. Muchas empresas ahora lo que están pidiendo es que los egresados, la gente que está estudiando en una universidad, tenga también ya desarrollado estas competencias digitales de poder saber comunicarse de manera remota sin importar un horario, sin importar el lugar geográfico donde se encuentra, para dar solución a las problemáticas que enfrentan como tal las diferentes empresas, ¿no? Entonces, eso también ayudaría mucho al alumno a que no solamente va a tener la posibilidad de trabajar de forma presencial, de seguir estos vínculos sociales tan relevantes, el seguir compartiendo con el docente, con los compañeros, sino que también va a poder desarrollar otro tipo de competencias que, insisto, van a ser primordiales. Creo que eso sería como lo más idóneo, ¿no? No podemos pensar que ahora que probablemente, y esperemos que pronto, pues termine de alguna manera la pandemia en el sentido de que ya no tengamos que estar adentro en nuestras casas y pensar que ahora todo lo que ya se hizo, pues ya que se quede ahí atrás porque ya no nos funciona, ¿no? Al contrario, como decía Isaac,
hay que continuar con esto, ¿no? Ya vimos que funciona, ya vimos que ayuda al desempeño académico del alumno. Entonces, ¿por qué no seguir construyendo este tipo de materiales, como mencionaban, tutoriales, materiales que puedan ir haciendo que el alumno se vuelva mucho más autogestor de su propio conocimiento, que también es vital para su vida profesional? Entonces, sí creo que lo que tendremos que ahora hacer como institución, como docentes, es seguirnos preparando para el uso de diferentes recursos de tecnología, de pedagogía también a distancia, porque no podemos pensar que es solamente hablar de tecnología, sino también ahora de estrategias pedagógicas que permitan que a través de la educación mediada podamos lograr que mi alumno aprenda. Y en el caso del alumno, que se dé cuenta que puede seguir aprendiendo sin necesidad también de estar en un aula, es decir, la educación continua, ¿no? El seguirse preparando y aprovechar que puede a lo mejor en ciertos momentos seguir trabajando y además también seguir como tal actualizándose. Entonces creo que eso sería como ahorita lo que tendríamos que pensar en una educación híbrida, una educación donde se consideren más este tipo de modelos, sin dejar de lado obviamente la parte presencial que ya hablábamos que va a ser vital y es esencial, pues somos seres humanos al final, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tendríamos que ir trabajando. Muchas gracias. Los invitamos a realizar una conclusión del tema, empezando con la maestra Beatriz, y tendrán 2 minutos para su conclusión, por favor. Gracias, Yamile. Pues mira, a manera de conclusión, sí me gustaría recalcar que las dos modalidades, como ya mencionaba, tienen grandes ventajas, también tienen obviamente sus desventajas, ¿no? Insisto en que la educación a distancia para ciertos niveles educativos no es lo óptimo, definitivamente no lo es. La educación básica necesita seguirse formando a través de la presencialidad, pero cuando ya estamos hablando de una educación más a lo mejor de los universitarios, la gente que está haciendo obviamente posgrados, etcétera, esta modalidad de a distancia puede ser una muy buena posibilidad. En el caso de los universitarios como tal, invitarlos a que se den la oportunidad también de seguirse preparando de manera obviamente no solo presencial dentro de sus clases, sino también aparte seguirse preparando en otros temas que les van a ser vitales, a lo mejor ahora sí ocupando la parte completamente a distancia, ¿no? Y en el caso de los docentes tenemos la tarea enorme de seguirnos actualizando. Siempre he considerado que el docente necesita estar actualizado, necesita prepararse, es un estudiante eterno, ¿no? Permanente. Entonces el docente tiene y tenemos que seguirnos actualizando para lograr realmente cambios significativos, ¿no? Creo que habrá que ir haciendo estos modelos híbridos de los que ya platicábamos, seguirlos teniendo ahí como en mente, como una buena opción para poder trabajar, para poder desarrollar el conocimiento y pues sobre todo también invitarlos a los estudiantes y a los docentes, insisto, en seguirse actualizando y, ¿por qué no?, mirar la parte tecnológica como una muy buena opción para poder hacerlo. Muchas gracias por su participación, maestra Beatriz. Y bueno, terminamos con el maestro Isaac, por favor. Claro, yo creo que el aprendizaje, y siguiendo esta línea, es una construcción tanto del alumno como de la institución. Entonces, me gustaría muchísimo invitar al alumno, ya sea en modalidad en línea o modalidad presencial, que se involucre más, ¿no? Que busque participar un poquito más en todas las actividades, no solamente académicas, sino en vida universitaria, por ejemplo, que trate de estar más pegado a la institución y trate de construir mejor su aprendizaje, ¿no? Somos seres sociales, necesitamos esta interacción, esta convivencia, y ya sea en modo en línea, platicar con nuestros compañeros, trabajar con ellos. Entonces, yo en lugar de como seguirme bajo una línea, me gustaría invitar a los alumnos a que de verdad se comprometan con su aprendizaje. No, ellos decidieron estar en estas materias, ellos decidieron estudiar estas carreras, entonces saquen el máximo provecho a las cosas, ya sea en línea, ya sea presencial. Son algunas modalidades a las cuales se van a tener que adaptar. Las empresas, bien decía Betty, mi hermano está en una de ellas, está en una empresa que se llama German. Entonces, entra a las 6 de la mañana, sale a las 11 de la noche, está en línea, tiene juntas con gente de la India, gente de Estados Unidos, gente de bla. Entonces, creo que es parte de la vida, ¿no? Es adaptarnos, pero siempre dar lo mejor de nosotros. Entonces, de verdad, sí me gustaría muchísimo este compromiso de ambas partes, ¿no? Nosotros nos vamos a seguir capacitando,
claro está, ¿no? Y ustedes, pues, esta participación, esta colaboración con nosotros, ¿no? Y creo que me gustaría cerrar con eso, pues invitarlos a que, pues, participen, ¿no? Aprendan, den lo mejor de ustedes, pues para eso vienen a las clases. Muchísimas gracias por su participación, por aceptar la invitación a la maestra Beatriz y al maestro Isaac a nuestro programa Debatiendo con Garra. Definitivamente sus comentarios aportaron mucho para comprender otra perspectiva, otro contexto sobre las clases presenciales y las clases virtuales. Muchas gracias también al equipo de producción y postproducción y a ustedes por sintonizarnos en nuestros dos programas. Nos vemos muy pronto. Adiós.